Bien, entonces, buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la tercera clase pública de la Diplomatura Superior en Ecología Integral. En esta instancia tenemos el placer de que nos acompañe Marcos Filardi, ya lo vamos a presentar en unos minutos. Estamos recibiendo también a personas que no son inscriptos o inscritas dentro de la diplomatura, sino que se han incorporado ahora en esta clase, que son instancias en las cuales abrimos al público para que también pueda compartir con nosotros el recorrido de aprendizaje que vamos transitando, aprovechando la presencia y el acompañamiento de referentes importantes como lo es Marcos hoy, y abordando temas que son transversales a los contenidos de la ecología integral, de una manera que nos parece linda porque nos habilita también a un diálogo directo con los especialistas y en ese intercambio nos alegra poder ofrecer estas instancias de manera también gratuita. Vamos a darle en primer lugar ahora la palabra a quien nos ha ayudado y está colaborando con nosotros en la organización de esta clase pública. Ella es María Rosa Barbarán, ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Esta universidad es miembro de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, y bueno, en eso ha sido artífice María Rosa, así que nos parecía, siempre había quedado pendiente la posibilidad de hacer algo en relación al tema alimentario y producción alimentaria, también por la trayectoria que esta universidad está desarrollando. Le vamos a pedir a María Rosa que nos cuente un poquito sobre eso. Y finalmente entonces después darle la palabra al director de la diplomatura, para que pueda comentarnos algo más en relación a los contenidos, al programa de la diplomatura y ponerlos en diálogo con la charla, la clase que nos va a brindar Marcos Filardi. Sin muchas más preámbulos, entonces agradecerles mucho la presencia, el acompañamiento. Esperamos sea una linda instancia de diálogo, van a tener la oportunidad de dialogar directamente con Marcos, así que eso nos entusiasma, esperamos que puedan aprovecharlo al máximo. Y entonces darle la palabra ahora a María Rosa. Muchas gracias por acompañarnos y por haber querido hacer esto en conjunto, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Marcos, en particular, y a todos los que están hoy presentes. La verdad que para nosotros, y en nombre de mi universidad, dar las gracias a la red desde que hemos ingresado. La verdad que hemos participado de la cantidad y numerosas actividades tan enriquecedoras que a veces no nos alcanza el tiempo para poder estar en todo. Para nosotros es un honor poder participar en la organización y en todo lo que hace a cada una de las actividades de la red. Nosotros desde la Facultad de Ciencias de la Salud, que es un ámbito académico dentro de nuestra universidad relativamente nuevo, nace en el 2017, y justamente esta facultad nace con una mirada integral de la vida y de la vida sana, y por eso algunas de las carreras, de las 9 que tenemos, aparte de otros títulos propios y actividades de capacitación e investigación, la carrera de nutrición, cuando decidimos incorporarla, también queremos darle una orientación en esta mirada y en este perfil que queremos transmitir a nuestros alumnos de responsabilidad social sobre el cuidado de las condiciones en la que se producen los alimentos, ¿no? De hecho, que cuando nace la carrera, prácticamente en ese primer año, ponemos en marcha un proyecto de extensión en articulación con otros organismos y entidades, que Marcos, cuando nos ha visitado, ha conocido, que es la huerta orgánica demostrativa, justamente desde una mirada que abarca una integralidad de la persona y un lazo y un respeto de la salud ambiental y por ende de la salud humana, ¿no? Estas ideas tratamos de transmitirlas a nuestros alumnos,
Y el año pasado hemos tenido la gran alegría de lograr que desde el Ministerio de Educación de la Nación se nos pueda dar la aprobación y el reconocimiento oficial de la Tecnicatura Universitaria en Producciones Agroecológicas y Orgánicas en la Facultad de Ciencias de la Salud, cosa que nosotros no sabíamos si iba a poder suceder por estas cuestiones de los campos disciplinares y demás, pero creemos que justamente la fundamentación de ese proyecto, en donde el documento de Laudato Si es uno de los ejes principales, creo que ha sido lo suficientemente importante como para poder transmitirle al Ministerio de Educación que nos interesaba sumar otro perfil que atienda este cuidado de lo ambiental y de lo humano en una integralidad, ¿no? Así que en ese sentido, esta línea de trabajo sobre el tema que hoy Marcos nos va a comentar, también es un compromiso que la universidad ha asumido, que estamos comenzando a trabajar y a caminar, y de ahí están naciendo, gracias a Dios, también muchos proyectos de extensión a la comunidad en una ciudad y en una provincia con muchas deudas sociales hacia adentro, humanas, y con pobreza estructural, que nos preocupa y nos desafía, y nos provoca permanentemente también en lo que vamos haciendo en la formación con nuestros alumnos. Así que desde ya agradecidos, saludo desde este norte cálido de nuestro país a todos los que están presentes, y bueno, y nos quedamos para seguir aprendiendo con lo que Marcos nos pueda compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Rosa. Felicitaciones. Una alegría compartir estas buenas noticias, que hacen también a la transformación socioecológica dentro del ámbito académico, con toda la potencialidad que tiene la formación de nuevos profesionales que puedan entender estas nuevas formas de relacionarse y de producir. Vamos a darle la palabra entonces ahora al doctor Adrián Belling, director de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, y bueno, y Adrián luego ya le pasará la pelota a Marcos para que desarrolle su clase. Adelante, Adrián. Gracias, Emanuel. Gracias, María Rosa, por esta valiosa colaboración que veníamos incubando desde hace un rato y esperando que se diera la ocasión de materializarla. Aquí está, eso nos pone muy contentos. Gracias a Marcos, por supuesto, nuestro ponente destacado del cierre del módulo 2. Esta clase pública está dando un cierre al segundo módulo de la Diplomatura Superior en Ecología Integral. Y por último, agradecer a todas y a todos los asistentes, tanto quienes nos están viendo en sincrónico como quienes vean después el video en YouTube. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Y bueno, yo solamente quiero hacer una brevísima referencia a cómo esto entronca un poco dentro del esquema de la diplomatura, del programa de la diplomatura, algo que es relevante para quienes están cursando el programa, pero que puede ser interesante para tener una visión un poco más de perspectiva, también para quienes nos están escuchando, nos están siguiendo hoy por primera vez, y luego presentar a Marcos para ya dar inicio a su exposición y a la ronda de preguntas y respuestas y discusión. Bueno, a lo largo del módulo 2, ustedes recordarán, hemos estado viendo los diversos discursos o el mapa, digamos, de abordajes que existen en torno a la problemática de la sustentabilidad socioecológica. Lo hemos visto en diversas dimensiones y hemos visto distintas miradas ideológicas, distintas miradas geográficas, etc. Por supuesto, como esta ambición, como dice el dicho, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta, y así es, esta ambición de abarcar y de cubrir un poquito el mapa de las distintas miradas que existen sobre esta problemática amplia, nos ha impedido por ahí focalizar en algunos discursos que son especialmente relevantes, quizá en la coyuntura de nuestra América Latina actual. Y nos parece evidente que la problemática de la alimentación en una región que está padeciendo paradójicamente unos niveles de hambre que no se han visto en muchísimo tiempo en la región, una región que se ha caracterizado siempre por ser productora copiosa de alimentos, aunque Marco seguramente hoy se va a referir a
este tema de que si lo que realmente estamos produciendo son alimentos, sí o no, y por qué, ¿no? Pero en definitiva una región con tierras y con capacidad de producir una enorme cantidad de alimentos que sin embargo está viendo morir de hambre a una gran parte de su población, ¿no? Entonces, creo que este tema sin duda es un tema de altísima relevancia para nuestro contexto actual, para los debates sociopolíticos de la actualidad, y también como hemos visto y como anunció Emanuel y también María Rosa, es un tema también muy quemante para la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, la RUC, que ya hemos venido haciendo algunos conversatorios, algunas actividades públicas relacionadas con este tema. Tuvimos el primer conversatorio con la Universidad Nacional de Río Negro, que tiene una carrera de agroecología, entonces hicimos ahí un conversatorio sobre el tema de agroecología. Luego en la Universidad Nacional de los Comechingones tuvimos una sobre transición alimentaria, y hoy sobre soberanía alimentaria con el acompañamiento de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Así que bueno, un poco para mostrar la trayectoria del recorrido. Marcos ya nos ha acompañado en la última edición, en el último conversatorio, y también Eduardo Cerdá, que es el director nacional de agroecología, con quien también trabaja Marcos, y ahora aprovecho a hacer un poco el puente hacia la presentación de Marcos. También nos acompañó en aquel primer conversatorio en la Universidad Nacional de Río Negro. Esto un poquito para que se vea que hay un interés, hay un proyecto, hay una intencionalidad de darle a esta temática una trascendencia y una relevancia de más largo plazo, ¿no? Bueno, entonces comentaba para pasar a presentarla a Marcos. Marcos es abogado en Derechos Humanos y en Soberanía Alimentaria. Es fundador y promotor de la REDASA, la Red de Abogados para la Soberanía Alimentaria, que también ha participado en la coorganización y difusión de este evento, así que estamos seguros de que hay varios amigos de REDASA que nos están acompañando aquí también. También entre los estudiantes participantes de la diplomatura tenemos a varias personas que forman parte de la REDASA. Y mencionar también que la Fundación Ecoseno está apoyando a REDASA en la gestión de un proyecto de creación de imagen y de comunicación con financiamiento de la Fundación Heinrich Böll, por lo cual hay una cercanía muy especial con esta red que dirige Marcos, o que fundó Marcos y que promueve Marcos, y por eso estamos especialmente felices de tenerlo hoy también aquí, dando esta charla para todos nosotros. Marcos también es profesor de la Universidad de Buenos Aires, donde creó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y también creó el Museo del Hambre. Con esta idea, quizá Marcos quieras comentar un poco, pero bueno, digo simplemente, es donde el hambre debería pertenecer en nuestra región, no a un museo. Sin embargo, estamos lejos de eso todavía. Como ya mencioné, trabaja también en la Dirección Nacional de Agroecología, junto con Eduardo Cerdá. Y con esto me gustaría simplemente agradecer una vez más a Marcos que se haya tomado el tiempo. Sabemos que estás siempre muy atareado y muy demandado, Marcos. Es una de las personalidades que está permanentemente invitada a discusiones, a conversatorios, a programas de radio, televisión, etc., al menos en Argentina, sobre el tema de soberanía alimentaria. Así que un privilegio tenerte con nosotros, Marcos, y te paso la palabra. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la diplomatura, en especial a vos, Adrián, y realmente un placer poder propiciar este espacio de intercambio después de la intervención de la querida María Rosa, a quien conocí en mi viaje por la soberanía alimentaria en nuestro país, ya hace unos añitos, en el año 2016, donde justamente lo que busqué, recorriendo 260 localidades, 50.000 kilómetros, fue ver y documentar cuáles son las violaciones a los derechos humanos que está generando este modelo agroindustrial dominante en nuestros territorios, y sobre todo conocer, enlazar en red a las personas, colectivos, organizaciones que no solo resisten el avance de ese modelo en los territorios, sino que también de espaldas a ese modelo construyen otra realidad en los territorios basado en la agroecología, en la soberanía alimentaria, en la economía social y popular, y en definitiva en el cuidado de la casa común. Así que especial satisfacción, especial alegría de que me convoquen, muy honrado y muy agradecido, y sobre todo de seguir tejiendo redes, ¿no? Venimos hablando con Adrián
de enredar a la RUC, la Red Universitaria de Universidades para el Cuidado de la Casa Común, con la red CALISAS, ¿no? La red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, que el sábado pasado celebramos nuestra asamblea anual y ya somos 67 espacios en todo el país, que junto con la comunidad venimos propiciando este intercambio de saberes alrededor de nuestro modelo de producción, de distribución y de consumo de esos alimentos. Así que, hecha esa brevísima introducción, señalar muy sintéticamente que un poco lo que quiero conversar con ustedes, y sobre todo para que después tengamos un espacio de intercambio, de diálogo franco, tiene que ver con pensar colectivamente la situación de nuestra producción, nuestra distribución y nuestro consumo de nuestros alimentos, ¿no? Básicamente, problematizar, poner en discusión este modelo agroindustrial dominante, o dicho en otros términos, el modelo de agronegocio transgénico, ¿no? Modelo de agronegocio transgénico que en Argentina tiene especiales características, pero que en realidad con variantes se sucede a lo largo y ancho de nuestra América, ¿no? Y cuando hablamos de modelo de agronegocio transgénico, modelo agroindustrial dominante, permítanme preliminarmente caracterizarlo con tres ejes, ¿no? Si hablamos en la fase de la producción, básicamente hablamos de un modelo que prioriza la producción de unos pocos commodities destinados a la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, actualmente dominante, hegemónico, que es el paquete tecnológico de los transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, y en el que prima de manera creciente un acaparamiento y una concentración de las tierras, ¿no? Estos rasgos comunes los podemos ver en todos los países de nuestra América. Quizás Argentina, junto con, después de Estados Unidos y de Brasil, ustedes saben, es el tercer país productor mundial de transgénicos. Hay países de nuestra América que los han prohibido, sin ir más lejos Perú, sin ir más lejos el maíz transgénico en México, ¿no? Pero Argentina es un jugador muy importante en la producción mundial de transgénicos. Y toda esta producción se hace a través de un esquema de agronegocios, ¿no? Que, como bien decía Bill Mollison, uno de los fundadores de la permacultura, el gran problema, de alguna manera, de la agricultura industrial es que no está pensada, no está concebida para producir alimentos, sino para producir dinero, ¿no? Y en eso está siendo muy eficiente, ¿no? Y también está siendo muy eficiente en concentrar ese dinero en cada vez menos manos. Cuando ponemos el ojo un poquito en la distribución dominante, lo que vemos es que lo que caracteriza a las cadenas en este modelo agroindustrial es que entre los muchos productores y los muchos comensales tenemos un puñado de actores, cada vez más pequeño, ¿no? Cada vez más concentrado, que ejercen mayor poder dentro de las cadenas agroindustriales. Entonces le van a pagar al productor cada vez menos por su producción, nos van a cobrar a nosotros cada vez más para maximizar su margen de ganancia, ¿no? En este esquema de agronegocios del que venimos conversando. Es decir, la forma de estas cadenas agroindustriales tiene la forma de un reloj de arena, ¿no? Entonces, es muy importante detenernos a pensar quiénes son los que están en la parte más fina de ese reloj de arena, porque son, como decimos, quienes ejercen el mayor por dentro de la cadena. Y ahí están, por supuesto, quienes fabrican y comercializan los insumos, ¿no? Agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, semillas, los que producen la maquinaria agrícola, ¿no? La industria alimentaria altamente concentrada que procesa los cereales, oleaginosas para darle lugar a los objetos comestibles que encontramos en los supermercados, y ni que hablar de los hipermercados y los supermercados y grandes superficies que concentran en un país como Argentina el 75% de la comercialización de todos los alimentos, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos un consumo de nuestros alimentos en el que la primera nota saliente es que el alimento circula como cualquier otra mercancía, ¿no? Librada a los juegos de la oferta y la demanda, en una economía centralmente de mercado capitalista, y en tanto mercancía, en una economía en la que, lejos de estar en condiciones de libre competencia, tenemos todas las distorsiones habidas y por haber a esa libre competencia, monopolios, oligopolios, competencia oligopólica, se ajusta a la demanda solvente. Entonces, el que tiene medios para producir alimentos, tierra, agua, semillas, accede, el que no, queda fuera. Quien tiene ingresos suficientes para, a la hora de ir al mercado, acceder a una alimentación económica, accede, a una alimentación adecuada, accede, y el que no, queda fuera. El que queda fuera directamente pasa hambre o no llega a tener una nutrición adecuada porque sacrifica calidad en pos de poder llenar la panza, básicamente, o sacrifica también la cantidad de lo que se lleva a la boca,
¿no? Entonces, circula como mera mercancía, ¿no? En una economía fuertemente financiarizada, ¿no? Detrás de estos grandes conglomerados corporativos tenemos a los bancos, compañías financieras, lubricando, especulando, financiando todo el sistema, ¿no? Y también en ese parámetro hay una transformación muy sustancial de nuestros patrones alimentarios. Es decir, cambiaron nuestras formas de consumir nuestros alimentos. No solo que se perdió la comensalidad, que era fuerte vía de enhebrar la cultura alimentaria, sino que se arrasaron los patrimonios alimentarios, los patrimonios gastronómicos, las culturas alimentarias necesariamente situadas, locales, en pos de una uniformización de la dieta, con estas características de desestacionalización, ¿no? De deslocalización, de mundialización y sobre todo de uniformización. Una uniformización de los patrones alimentarios en los que la comida real, los alimentos naturales, mínimamente procesados o cocinados en casa, ceden su lugar de manera creciente a esta ingesta cada vez mayor de estos productos ultraprocesados producidos por esta industria alimentaria altamente concentrada, que son ni más ni menos que el producto estrella del modelo agroindustrial dominante. Entonces, es dominante de producción, de distribución y de consumo. Y en ese sentido, la vía campesina, que fue introducida en 1996 por la vía campesina, es decir, por la organización internacional que nuclea a más de 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales, pastores tradicionales, viene a erigirse hoy como un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superador de ese modelo agroindustrial dominante. Ahora, ¿por qué es importante avanzar en la construcción colectiva de ese paradigma transformador de la soberanía alimentaria? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos que genera, ¿no?, este modelo agroindustrial dominante? Bueno, en primer término, tenemos que señalar que este modelo, que como ustedes saben en Argentina se originó con el desembarco de la soja transgénica en 1996, generó un incremento exponencial en el uso de los agrotóxicos, ¿no? Este paquete tecnológico del que hablábamos. Y ahí Adrián decía, en primer término, que más de una vez hemos escuchado esto de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Casi 10 veces nuestra población. Y ese es uno de los tantos mitos fundantes que tenemos que poner en entredicho. Porque lo cierto es que hoy el 80% de la superficie cultivada en nuestro país está destinada al cultivo de unos pocos commodities, centralmente soja, maíz y algodón, y en menor medida trigo, que están plantados ahí no para atender las necesidades alimentarias de nuestro pueblo, no para realizar el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, sino centralmente para producir ganancia para los sectores agroexportadores, es decir, para ser exportados a otros mercados. Y son exportados a otros mercados, efectivamente, para alimentar al mundo, como nos creemos más de una vez. Bueno, lo cierto es que nuevamente se ajustan a la demanda solvente. Entonces, una parte va a engordar a los ganados porcinos, ¿no?, sea de China o sea de la Unión Europea. Una parte muy importante va a llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles, de esto que llamamos la energía del hambre, porque estamos destinando cultivos o tierras que bien podrían estar destinadas a alimentar seres humanos para llenar tanques de nafta, y donde los estómagos de los automotores empiezan a competir con los estómagos de los seres humanos, ¿no?, y generan dinámicas de especulación financiera alrededor del desarrollo de esas fuentes de energía, ¿no? Y al mismo tiempo, crecientemente, se destinan a esta revolución 4.0 que ve en el campo la fuente de sus materias primas, ¿no? Entonces, se va a ir a parar a donde está la demanda solvente, en tanto mera mercancía destinada a la exportación. Pero eso, por supuesto, se hace en desmedro de la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para el abastecimiento local, para la realización de las necesidades alimentarias de nuestro pueblo. Tal es así que el avance de la sojización en nuestro país avanzó sobre otras producciones. Entonces, pasamos en 25 años de un sistema de policultivo, donde en nuestros campos teníamos trigo, avena, cebada, centeno, lino, sorgo, maíz, para darle lugar a unos pocos cultivos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, los alimentos que, según nuestras propias guías alimentarias, más debiéramos consumir, como son las frutas y verduras. Hoy, si quitamos la cantidad de fruta y verdura que nos queda para el mercado interno, ¿sí?, si le quitamos de la cuenta la que destinamos a la exportación, no tenemos la suficiente cantidad de fruta y verdura para darle a cada persona en Argentina lo que debiera consumir para tener una dieta saludable según las guías alimentarias para la población argentina. Es decir,
hay un desplazamiento de otros cultivos, de otros alimentos que antes estaban en nuestros campos y que terminan desapareciendo, dándole lugar a estos pocos commodities que van avanzando en nuestros territorios, ¿no? Y reitero, 80% de la superficie cultivada destinada a estos cultivos commodities de exportación. Ahora, esa transgénesis, ¿no? Porque lo que caracteriza también ese 80% es que hablamos de cultivos transgénicos. ¿Y transgénicos para qué? ¿No? Porque muchas veces nos quieren hacer creer que la transgénesis está diseñada para generarnos alimentos de mayor valor nutricional, generar alimentos de mayores rendimientos, alimentos que toleran los eventos climáticos extremos, pero lo cierto es que de los 62 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por Argentina, 58 han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos, ¿no? Sean herbicidas o sean que se modifica genéticamente a la planta para que exprese en sí misma un poder insecticida, como son los llamados eventos transgénicos BT. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de paquete tecnológico. Ya desde la soja RR1, ¿no? De Monsanto, lista para el Roundup, diseñada específicamente para tolerar la aplicación de ese herbicida llamado glifosato, ¿no? Entonces, ¿qué le permitía al productor? Plantar la soja, echar glifosato, en tanto herbicida selectivo se iba a encargar supuestamente de matar a todo lo que el modelo llama malezas, dejando esa planta libre de competencia por los nutrientes, por el agua, por la luz del sol, porque justamente estaba diseñada específicamente para tolerar la aplicación de ese herbicida. Entonces, cuando se introdujo esta tecnología, se dijo que era necesaria para acabar con el hambre del mundo. Vimos que 25 años después el hambre del mundo no ha disminuido, sino que ha aumentado, con lo cual esa promesa no la han cumplido, pero que también venía con la promesa de reducir el uso de los agrotóxicos, ¿no? Porque decían, bueno, antes usaban productos para la siembra, para la cosecha, para la post-cosecha, y ahora, a través de estas semillas mágicas que solo requieren el uso de un solo herbicida, vamos a reducir el uso de esos agrotóxicos. Sucedió todo lo contrario. Desde 1996 hasta la actualidad, el incremento en el uso de los agrotóxicos en nuestro país ha sido del 1500%. Estamos usando una media de 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, ¿no? Y por supuesto que los agrotóxicos no se utilizan solamente para los transgénicos diseñados específicamente para tolerarlos, sino que se utilizan para todas las producciones vegetales, ¿no? El modelo químico atraviesa todas las producciones vegetales. Y tan drogadependiente, tan adicto se ha hecho este modelo al uso de los agrotóxicos, que la primera estrategia fue, frente a lo que llaman resistencia de las malezas, utilizar más cantidad del mismo producto. Entonces, si arrancamos en 1996 con 4 litros por hectárea de glifosato, ya se usan hoy 30, 40 litros en algunas zonas del país. Pero eso no alcanzó. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A recurrir a cócteles cada vez más tóxicos, mezclas de distintos herbicidas para tratar de lidiar con esas malezas que se van haciendo cada vez más resistentes. Y aún eso no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Liberamos al mercado nuevos eventos transgénicos con lo que llaman resistencias apiladas, es decir, diseñados genéticamente no ya para tolerar la aplicación solo de glifosato, sino glifosato, atrazina, 2,4-D, es decir, distintos herbicidas al mismo tiempo, lo cual implica que los productores van a usar esos cócteles en el campo. ¿Es así? Entonces, por eso hablamos de un modelo drogadependiente, un modelo que cada vez necesita más agrotóxicos, necesita más insumos, y a pesar de todos esos insumos, las malezas, según la llama este modelo, están a sus anchas, ¿no? Ya hay más de 40 malezas súper resistentes que no se pueden combatir con nada, porque claramente la solución no pasa por ahí, sino que los únicos que se han beneficiado con este sistema han sido las empresas químicas que comercializan y distribuyen estos agrotóxicos, que por supuesto han visto incrementar su negocio en un 1500% en 25 años, y hoy facturan una media de 4.000 millones de dólares al año en Argentina y 120.000 millones de dólares al año en el mundo, ¿no? Para que cobremos dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿qué impactos tiene ese modelo de transgénicos resistentes a herbicidas, dependientes de agrotóxicos, que ocupan el 80% de nuestra superficie cultivada? Bueno, lo primero es el impacto en la salud, ¿no? De la que hablábamos en la introducción. ¿Qué estamos viendo en los pueblos fumigados? Pueblos fumigados, ¿no?, que conviven cotidianamente con el uso de estos venenos, sea porque les pasa un avión fumigador sobre sus cabezas, porque pasa el mosquito fumigador al lado de sus casas, de sus escuelas, de sus cursos de agua. 12 a 14 millones de personas en nuestro país viven
en los pueblos rurales fumigados. ¿Qué encontramos ahí? En primer lugar, un aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional. ¿Y por qué es esto? Porque muchos de los productos que se utilizan, más de esos 5.000 formulados comerciales distintos aprobados al día de hoy, son cancerígenos. Entre ellos el más utilizado, como el glifosato, ni más ni menos, dicho por la Organización Mundial de la Salud, por el Instituto de Investigación del Cáncer en el año 2015, ¿no? Probable cancerígeno para los seres humanos, y en este momento, como ustedes saben, hay más de 100.000 juicios en Estados Unidos contra la empresa Monsanto, hoy Bayer, justamente por la asociación entre el glifosato y un tipo de cáncer en particular, el linfoma no-Hodgkin, ¿no? Entonces, aumento de los cánceres, hasta 3 veces la media nacional. En segundo lugar, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del cerebro o del cerebelo. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que se utilizan son neurotóxicos, ¿no? Es decir, generan un daño a las neuronas, daños neurológicos. Y si no son neurotóxicos, son liposolubles, es decir, se adhieren a los tejidos grasos del cuerpo, entre ellos, como ustedes saben, cerebro y cerebelo, se anidan ahí y terminan creando enfermedades crónicas del cerebro, como el Alzheimer, como el Parkinson, como el autismo. Sin ir más lejos, venimos de prohibir el clorpirifos, que era el insecticida más utilizado por nuestro país, por ser justamente neurotóxico, ya prohibido hacía muchos años en la Unión Europea, en tren de ser prohibido totalmente en Estados Unidos por su demostrado efecto neurotóxico, ¿no? Entonces, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema endocrino, particularmente hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos actúan como disruptores endócrinos. Son falsas hormonas que engañan al sistema hormonal del cuerpo y terminan expresando un incremento del hipotiroidismo. Enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, serios trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Y malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos, es decir, generan alteración celular que desembocan en malformaciones, muchas de las cuales desembocan en discapacidades de todo tipo, ¿no? En un país que tiene hoy entre el 10 y el 12% de nuestra población viviendo con algún tipo de discapacidad física, psíquica o motriz. Entonces, estamos sometiendo a partir del uso de más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, de más de 5.000 formulados comerciales distintos, a los pueblos rurales fumigados a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando. Han cambiado los modos de vivir y de morir en los territorios como consecuencia de este modelo agroindustrial dominante, veneno dependiente, que se impuso en nuestro país desde 1996, ¿no? Ese es el título de un hermoso libro que les recomiendo leer, del doctor Damián Bersegnasi y el doctor Alejandro Ballini, que se llama Transformaciones en los modos de vivir y de morir en los territorios como consecuencia del modelo agroindustrial. Ahora, esto no es un problema solamente en los pueblos rurales fumigados, porque esos agrotóxicos que se usan en esa cantidad y en esa variedad están presentes en el agua que bebemos, están presentes en el aire que respiramos y están presentes en prácticamente todos los alimentos que comemos. Todos los estudios que la ciencia digna en nuestro país ha hecho sobre presencia de agrotóxicos en estos indicadores ambientales los encuentra. Los encuentra en el agua de lluvia, llueve literalmente agrotóxicos sobre nuestras cabezas, los encuentra en los cursos de agua, ríos, arroyos, lagunas, los encuentra en el aire que respiramos. Puedo dar el caso de San Salvador, la provincia de Entre Ríos, donde se procesa gran parte del arroz que se consume en todo el país, y resulta que ese polvillo en suspensión en el aire, según lo demostró la Universidad Nacional de La Plata, tiene 4 agrotóxicos distintos. Entonces la gente cotidianamente inhala esos 4 agrotóxicos que se incorporan de esa manera a su cuerpo. Y están presentes también en todos los alimentos que comemos. En las frutas, en las verduras, en la yerba, en el té, en las carnes, en los ultraprocesados que encuentran como materia prima esos cereales fumigados. Es decir, en todos los alimentos encontramos mayor o menor cantidad de residuos de agrotóxicos. Y en consecuencia, si están presentes en el aire que respiramos, en el agua que bebemos y en los alimentos que comemos, esto no es solo un drama de los pueblos rurales fumigados, sino que estemos donde estemos, esos agrotóxicos llegan a nuestro cuerpo. Y si tuviéramos dudas de si están presentes en nuestro cuerpo, todos los estudios que la ciencia digna ha hecho sobre la presencia de agrotóxicos en biomarcadores los encuentran. Los encuentra en leche materna, los encuentra en placenta, los encuentra en cordón umbilical, los encuentra en orina, los encuentra en sangre, los encuentra en cabello. Están en nuestros cuerpos. Y en consecuencia también nos estamos enfermando más, tanto en el campo como en la ciudad, como consecuencia de esta exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos. Al mismo tiempo, el desplazamiento de los otros cultivos, como decíamos anteriormente, ha hecho que
esos cultivos estuvieran menos disponibles. Si ustedes saben, en un país históricamente consumidor de trigo, como lo es la Argentina, hemos tenido en algún momento del boom de la soja que hasta importar trigo, ¿no? Entonces, ese desplazamiento de los alimentos que efectivamente consume nuestro pueblo genera un encarecimiento de esos alimentos en el mercado interno y genera dificultades en el acceso económico, sobre todo en los sectores de menores ingresos, a esa alimentación. Y ni que hablar, ¿no?, si pensamos esta dinámica en la que la alimentación es una mera mercancía para la cual necesitamos ingresos suficientes a la hora de ir al mercado, cuando el 50% de nuestra población vive hoy debajo de la línea de la pobreza, cuando el 70% de nuestros niños y niñas viven en hogares pobres, y cuando venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002. El gran escándalo de este modelo agroindustrial es que no solo no alimenta al mundo como promete, sino que ha sido incapaz de alimentar adecuadamente a nuestra propia población, ¿no? Cosecha récord, hambre récord, coexistiendo al mismo tiempo, ¿no? La gran vergüenza nacional de la que se hablaba cuando se inauguró el Plan Argentina contra el hambre. Pero también genera otros impactos este modelo. Generó, en primer lugar, un avance del agronegocio sobre los territorios de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios. No hubo, en este avance de la extrapampeanización del modelo, se avanzó sobre las regiones del Chaco salteño, ¿no?, de la región chaqueña de nuestro país en general, a fuerza de desmonte, ¿no? Entonces, a partir de ahí destruimos bosques, selvas, humedales para darle lugar a estos monocultivos, para darle lugar a estos commodities destinados a la exportación, y Argentina ha sido uno de los 10 países en el mundo que más deforestó en los últimos 25 años. Tenemos una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Y al deforestar, destruimos flora, destruimos fauna, destruimos biodiversidad, destruimos la capacidad regulatoria de la humedad. Entonces ustedes recordarán que hace 5 años teníamos la mitad del país bajo el agua. Y esto tiene que ver con que si uno desmonta un bosque nativo para darle lugar a un monocultivo como la soja, pero encima usa maquinaria agrícola pesada que compacta los suelos y utiliza un barbecho químico que lo impermeabiliza, tenemos una receta perfecta para la inundación. Entonces uno podía calcar los mapas de la inundación con el mapa de las oficializaciones y coincidían perfectamente. Pero esa también alteración del ciclo hídrico de regulación de la humedad por el cambio de uso del suelo también genera la contracara, que es la que estamos viviendo en este momento, que es la contracara de la sequía y la contracara de los incendios. Y esos incendios también muchos son también provocados deliberadamente, justamente ¿para qué? Para darle lugar a una profundización de las actividades extractivas en general y las actividades agropecuarias en particular. Entonces alteramos absolutamente todos los ciclos. Alteramos también, en este contexto de pandemia global de coronavirus, cuánto todo esto que nos está pasando tiene que ver con esa relación extractiva que hemos tejido con la naturaleza, ¿no? Porque al destruir los ecosistemas en los que viven los animales, esos animales que sobreviven se traslocan, es decir, se desplazan forzosamente hacia otros lugares y de esa manera entran en contacto con nosotros, por supuesto con su carga de virus y de bacterias, tal como sucede con el tráfico de la fauna silvestre, que implica ir lo profundo del monte, traer un alimento a un animal en la ciudad, por supuesto con su carga de virus y bacterias, y de esa manera entra también en contacto con nosotros, ¿no? Pero pensemos también, ya que hablamos de la pandemia global de coronavirus, cuánto tiene que ver con las formas que inauguramos de producir la carne, ¿no? Esta intensificación productiva animal, ¿no? Esta industrialización de la producción de carne. Si hay algo que caracterizaba a la Argentina, como ustedes recordarán, era este ciclo mixto entre agricultura y ganadería, donde hacíamos ciclos agrícolas y luego teníamos ganadería de vacas pastando en esos campos, que no solamente generaban, digamos, los ingresos derivados de la ganadería a pasto, sino no solamente generaban la mejor carne del mundo, por la que fuimos conocidos globalmente, sino que también esas vacas pastando ahí estaban devolviendo fertilidad al suelo a través del bosteo, y esa inyección de microorganismos al suelo devolvía la fertilidad perdida como consecuencia del ciclo agrícola. Ese círculo virtuoso se perdió en estos años porque no se nos ocurrió mejor cosa que hacer soja tras soja, ¿no? Hacer agricultura tras agricultura. ¿Y qué hicimos con las vacas? ¿Las eliminamos? No, las encerramos en feedlots, en engordes a corral. Lo mismo que hicimos con los pollos, lo mismo que hicimos con los cerdos, lo mismo que hicimos con los salmones. Y esta intensificación productiva animal se tornó muy problemática. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos animales homogéneos genéticamente, sometidos a condiciones de hacinamiento y en consecuencia de estrés. Todo eso genera que estén inmunodeprimidos. Al estar inmunodeprimidos se enferman, ¿no? Y se contagian esas enfermedades mucho más.
¿Qué hacemos para evitar esa situación? Recurrimos a un uso desquiciado de antibióticos, sea para engordar los animales en menor tiempo y lanzarlos al mercado, sea para prevenir enfermedades o para tratar esas enfermedades que se puedan generar en estos establecimientos fabriles. ¿Y cuál es el problema de esos antibióticos? Que una parte de esos antibióticos los animales los biodisponibilizan, entonces van a la carne y a la leche de esos animales, pero una parte muy importante la excretan, van a esas excretas, a esos purines, y esos purines terminan en el agua. Entonces, a partir del agua que bebemos, a partir de los alimentos de esos animales, ¿no? Sean carnes o sean leches, estamos, sin saberlo, de manera silenciosa, ingiriendo una cantidad de antibióticos que no deberíamos tener. Y eso está generando uno de los principales problemas de salud pública hoy, que es la resistencia bacteriana. 800.000 personas al año hoy se están muriendo por resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque el 80% de los antibióticos que se utilizan hoy se utilizan para la producción intensiva animal y perdemos eficacia antibiótica para el uso farmacológico humano. Sencillamente hay personas que tienen resistencia bacteriana que no se la puede tratar con ningún antibiótico conocido. Incluso, ¿no?, el tratamiento de enfermedades como el cáncer, ¿no?, requieren del uso de antibióticos en todo el proceso de acompañamiento, y esa misma eficacia antibiótica se ve en entredicho como consecuencia de este uso desquiciado de antibióticos en las producciones intensivas animales. Y la propia Organización Mundial de la Salud nos alerta que si no tomamos cartas urgentes en el asunto, corremos el riesgo de acá al 2050 de tener 10 millones de personas al año que se van a morir por resistencia bacteriana. Y ni que hablar de las zoonosis, ¿no?, las enfermedades transmitidas justamente de animales a seres humanos. La producción intensiva industrial de carne es la principal vía de generación de zoonosis de todo tipo, porque esos animales inmunodeprimidos, fuente de enfermedad, son el vehículo de contagio de esas enfermedades a los trabajadores de esos establecimientos, y luego desde los trabajadores, una vez que hacen el salto a los seres humanos, a las comunidades en las que estos trabajadores trabajan, ¿no es así? Y más allá de que no sabemos exactamente el origen concreto, real, de este SARS-CoV-2, responsable de la pandemia global de coronavirus que estamos atravesando hoy, lo que sí sabemos es que el siglo XXI ha estado plagada de enfermedades zoonóticas de todo tipo, y ustedes recordarán muy bien la gripe porcina, originada ni más ni menos que en las megafactorías porcinas de las granjas Carroll en México, la gripe aviar, originada justamente en la producción intensiva aviar, ¿no? Y al mismo tiempo generan conflictividad social por esos olores nauseabundos, por ese maltrato animal, esa crueldad inusitada, institucionalizada en ese tipo de establecimientos fabriles, por la presencia de moscas, mosquitos, roedores, ¿no? Entonces nadie los quiere como vecinos, y siempre donde quiera que se instalan generan conflictividad social. Como si todo esto fuera poco, destruimos la fertilidad de los suelos. Los suelos son complejos vivos que llevaron miles de años en formarse. Argentina fue bendecida naturalmente, ya que hablamos del cuidado de la casa común, con esa capa de humus, reservorio de vida, base de la fertilidad presente y futura. Y no se nos ocurrió mejor cosa que extraer nutriente, porque con cada poroto de soja que se van los nutrientes necesarios de nuestro suelo para producir ese poroto de soja. Y no recompusimos esa fertilidad, sino que falsamente inyectamos fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, cuyo número también se incrementó, fíjense qué casualidad, un 1500% en estos 25 años. Entonces, la resultante de todo esto es que en la pampa húmeda, en los mejores suelos del mundo, hemos tenido una pérdida de fertilidad hasta el 50%. Entonces, ¿qué posibilidades van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, de seguir produciendo alimentos futuros con estos suelos degradados? Y de la mano de suelos degradados, cada vez más degradados, perdemos valor nutritivo de los alimentos, porque el valor nutritivo de los alimentos depende de la calidad de los suelos, porque es de los suelos de donde obtienen los microorganismos necesarios para hacer alimentos justamente nutritivos. Entonces, hoy más que nunca tenemos que poner el ojo en el suelo, porque ahí está la base de la reproducción de la vida misma, y suelos sanos dan lugar a plantas sanas, dan lugar a animales sanos, dan lugar a seres humanos sanos, y por el contrario, como está sucediendo hoy, suelos enfermos están dando lugar a plantas enfermas, a animales enfermos, a seres humanos enfermos, ¿no? Entonces, destruimos también la fertilidad de los suelos. Generamos una concentración y un acaparamiento de las tierras inaudita en nuestro país, ¿no? Perdimos 100.000 productores en menos de 25 años. ¿Cómo es que nos hemos permitido perder 100.000 productores en nuestro país? Donde desde el censo agropecuario del 2002 al 2018 vemos cómo se reduce el número de las explotaciones agrícolas y aumentan de tamaño. Es decir, esto que llamamos concentración de la tierra y acaparamiento de las tierras en cada vez mayor escala, porque también los pequeños y medianos productores en este esquema
no pueden seguir compitiendo y no les queda otra, al igual que las comunidades campesinas, al igual que los pueblos originarios, que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades. Y fíjense que tal es así que en un país que es el octavo país en superficie del mundo, como es la Argentina, tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados, el 92% de nuestra población vive hacinada en pueblos y ciudades, ¿no? Y el 50% de la población vive entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en este país macrocefálico. Entonces, ¿qué modelo de ordenamiento territorial tenemos que desemboca en estos niveles? Porque lo cierto es que ese éxodo rural, que ha sido una constante y que se ha profundizado en esos últimos 25 años, no es que genera un desplazamiento a una ciudad que está preparada para ofrecer trabajo, vivienda adecuada, agua y saneamiento, es decir, condiciones de existencia digna, de hábitat digno para esas personas, sino que lo que sucede es que engrosan los barrios populares, ¿no? Y tal es así que el Censo Nacional de Barrios Populares revela la presencia hoy de 4.400 barrios populares en nuestro país, el 50% de los cuales ni más ni menos nació en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, generando violaciones a los derechos económicos, sociales de los habitantes justamente en las barriadas populares, ¿no? Entonces, por todo esto, nosotros decimos que este modelo agroindustrial dominante, que al mismo tiempo es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero responsable de la crisis climática, ¿no? Esto hay un excelente informe de Grain que se llama El gran robo del clima, que revela muy claramente que si uno analiza el modelo agroindustrial en su conjunto, desde la producción hasta el consumo, es el responsable de entre el 48 y el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con todo ese trastocamiento del clima que el mismo sistema genera, porque al final hablamos de un modelo muy petróleo dependiente, ¿no? En todos los eslabones, desde los fertilizantes sintéticos, que son derivados de combustibles fósiles, desde los agrotóxicos, que son derivados también de combustibles fósiles, desde la maquinaria agrícola, que se alimenta con combustibles fósiles, desde el empaquetado, que es derivado del plástico, derivado de combustibles fósiles, y desde esta circulación kilométrica de alimentos de un punto a otro en cadenas fuertemente globalizadas a base justamente de combustibles fósiles. Entonces, en cada uno de esos eslabones están presentes las compañías de petróleo y gas, lubricando, financiando este sistema, pero al mismo tiempo generando emisiones de gases de efecto invernadero que van a hacer imposible que podamos seguir viviendo a futuro si seguimos con este tren de cosas. Entonces, por todo esto, decimos que este es un modelo que es ecocida, ¿no? Que genera un daño a los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para seguir viviendo, todas las formas de vida con las que compartimos casa común, ¿no? En nuestra interdependencia, ¿no? Todos esos seres vivos están por algo en esta casa común, como bien lo revela la encíclica Laudato Si, y tan interdependientes somos nosotros de nuestro entorno, tan naturaleza somos, que el propio proceso a través del cual nosotros somos, que es el acto de comer, el acto de digerir el alimento, porque es la naturaleza que se transforma en nosotros, requiere justamente las bacterias que habitan en nuestros intestinos, ¿no? Entonces ha habido una coevolución del ser humano con el entorno, necesariamente interdependiente con el entorno, que hace ni más ni menos posible que estemos existiendo aún hoy, ¿no? Entonces somos naturaleza, somos el agua que respiramos, somos el aire que respiramos, somos los alimentos que comemos, y por eso es absolutamente necesario, urgente, retejer otra relación con la naturaleza, en vez de verla como algo ajeno a nosotros que podemos explotar a nuestro antojo, que nos ha desembocado en el estado de cosas que estamos, retejer una relación armoniosa con la naturaleza. Por eso, este modelo dominante es un modelo ecocida, es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos, ¿no? Es un modelo que viola nuestro derecho a la vida, viola nuestro derecho a la integridad personal, viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, viola nuestro derecho al agua y al saneamiento, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? Derechos humanos que ni más ni menos hemos reconocido en nuestra propia Constitución Nacional y que sabemos que están siendo vulnerados en nuestros distintos territorios. Y también es un modelo, y esta palabra es muy fuerte, que es genocida por goteo. Y esta, me permito decir, no es una frase mía, sino que es una frase de una enfermera, Meche Méndez, que trabaja justamente en cuidados paliativos del Hospital Garrahan, ¿no? ¿Y por qué ella acuñó esta frase con tanta crudeza, ¿no? Porque ella ve cómo en el Hospital Garrahan, que ustedes saben es un hospital de referencia de toda América Latina, pero de Argentina en particular, de las niñas, de los niños de todo el país expuestos a esas fumigaciones que desembocan con distintas patologías, en particular con cáncer. Y ella los acompaña a esos niños, a esas niñas en ese tránsito, y cuando indaga sobre las condiciones materiales de existencia, sobre sus condiciones de vida, encuentra justamente que están expuestos ambiental de manera aguda y crónica a estos agrotóxicos, ¿no?
Entonces, frente a este modelo dominante, hay un paradigma necesario, urgente y posible, que es el paradigma de la soberanía alimentaria. El paradigma de la soberanía alimentaria, en primer lugar, nos plantea, como decíamos, otra relación con la naturaleza. Entonces, en vez de un paradigma antropocéntrico, o si quieren, capitalocéntrico, ¿no? Porque al final de cuentas no es que todos contribuimos de la misma manera, sino que en esta concentración inaudita del poder y la riqueza en la historia de la humanidad, son los grandes capitales los que están fogoneando este estado de cosas, son los fondos de inversión, ¿no? Son ese 1% que tiene más del 99% restante, el que lidera todos estos procesos. Frente a ese modelo, tenemos otros modos de tejer otra relación con la naturaleza, ¿no? Y de obtener, de ser, de estar, habitar los territorios en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos. Y que esto, en materia de producción, invita a repensar nuestras formas de producir nuestros alimentos, que ni más ni menos englobamos en el término agroecología. La agroecología, en tanto ciencia, en tanto práctica, en tanto movimiento social, nos demuestra que podemos obtener y producir alimentos sin agredir a la casa común en la que vivimos, ¿no? En armonía con la naturaleza de la que somos parte en los distintos territorios y sin depender de todo ese paquete de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, de transgénicos al que estamos recurriendo hoy. Y esto no es una quimera, no es una utopía incubada en las universidades, sino que ya tiene expresiones concretas a lo largo y ancho del país, ¿no? Cada vez hay más productores que abandonan el modelo convencional, el modelo de producción dependiente de venenos, para abrazar distintas formas de agroecología. Las propias organizaciones campesinas están iniciando sus procesos de transición agroecológica en los territorios para cuidarse a sí mismos, para cuidar los territorios, para evitar la conflictividad social y para tener tranquilidad, ¿no? Para no estar asfixiados con esta rueda financiera de estar todo el tiempo pagando estos insumos altamente dolarizados y altamente costosos, ¿no? Entonces, la agroecología, en todas sus expresiones, ¿no? En plural, permacultura, agricultura biodinámica, agroecología extensiva, la agroecología urbana, periurbana, extensiva, intensiva, rural, permite producir alimentos sanos, seguros y soberanos en los territorios, ¿no? Y por eso la soberanía alimentaria aboga por la agroecología como forma de producción. Y también la agroecología permite enfriar el planeta, ¿no? Ahí hay un excelente trabajo, nosotros podemos enfriar el planeta. Justamente la agroecología permite mitigar y adaptarnos a la crisis climática en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Entre otras cosas. Esa agroecología, hoy más que nunca, por la que aboga la soberanía alimentaria, es una agroecología que tiene que ser de base campesina, poniendo en el corazón del sistema productivo la agricultura familiar campesina e indígena y a la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no es el agronegocio el que nos alimenta, sino que quienes verdaderamente nos alimentan es la agricultura familiar campesina e indígena. A nivel global, el 80% de los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas son producidos por la agricultura familiar. En nuestro país es un poquito menos, pero representa hoy el 60% de los alimentos. Entonces, el corazón del sistema productivo, el corazón del sistema alimentario tiene que estar encarnado por la agricultura familiar campesina indígena como verdadera productora de alimentos sanos, y todas las políticas públicas tienen que estar orientadas a fortalecer a ese sector en los distintos territorios, ¿no? Al mismo tiempo, mientras este modelo prioriza la producción de commodities destinados a la exportación, la soberanía alimentaria dice que la prioridad de todo sistema agrícola es prioritariamente atender las necesidades alimentarias de cada pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alimentar adecuadamente a los 45 millones de habitantes y ordenar nuestros territorios, planificar nuestra producción alimentaria de modo tal de garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación de esos 45 millones de habitantes. Ahora, si hay un excedente, ese excedente sí, poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados, ¿no? Y lo cierto es que esta idea no es incompatible con la posibilidad de exportar y de generar divisas, ¿no? Argentina, a través de sus bienes comunes naturales, tiene toda la potencialidad para producir alimentos sanos, no solo para alimentar a nuestro pueblo, sino para poder comercializarlos con otros pueblos, con otros mercados que los van a demandar en este mundo post-pandemia, ¿no? Porque cada vez más se van a demandar alimentos de calidad y Argentina tiene todo para ofrecerlos. Entonces, desde la mirada de la soberanía alimentaria, esta es la verdadera inserción inteligente argentina en el mundo. No choca con la idea de la exportación, ¿no? Sino que tenemos que definir como sociedad qué queremos exportar. Si queremos exportar estos commodities de bajo valor agregado, o si queremos exportar alimentos de calidad con valor agregado, también para generar divisas genuinas, pero al mismo tiempo cuidando nuestro pueblo, cuidando nuestros bienes comunes, cuidando nuestros territorios y generando tejido urbano-rural, ¿no? Y hacia el interior del territorio, la soberanía alimentaria busca localizar los sistemas alimentarios.
Frente a esto que tenemos hoy, de manera dominante, donde los alimentos se producen a gran escala en una determinada región y luego circulan kilométricamente, tanto dentro del territorio nacional, en un país tan grande como la Argentina, ¿no?, por camiones dependientes de combustibles fósiles, o ni que hablar las cadenas globalizadas, localizar los sistemas alimentarios. Generar sistemas alimentarios kilómetro cero, como los que supimos tener. Porque antes cada pueblo, cada ciudad en Argentina tenía ese cinturón verde en el que tenía lugar gran parte de la producción local para abastecimiento local. Y esa producción local para abastecimiento local no solo que nuevamente nos permite enfriar el planeta, que es urgente hacerlo en este momento, sino que permite también ahí esa articulación virtuosa entre el campo y la ciudad, ese tejido virtuoso entre los productores y los comensales. Porque nos permite un acercamiento directo entre los productores y los comensales, evitando a esos intermediarios clásicos que, como ustedes saben, son los que se llevan gran parte de la tajada. Entonces, unos y otros obtienen un precio justo por su producción, y los comensales encuentran de esa manera el acceso a un alimento sano, seguro y soberano, producido localmente por un agricultor que de esa manera logra arraigar en el territorio y no tiene que hacer las valijas para migrar forzosamente a los extrarradios de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, localización del sistema alimentario y acercamiento directo del productor con el comensal a través de ferias, de cooperativas de consumo, de nodos de distribución de las propias organizaciones campesinas, es otro de los pilares de la soberanía alimentaria. Y por último, la soberanía alimentaria es una invitación muy profunda, ¿no?, a que repensemos, como bien nos invita la encíclica Laudato Si, a pensar la situación de nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Tierra, agua, semillas, saberes. ¿En manos de quién y al servicio de qué modelo productivo los queremos? Ese es el principal debate que nos tenemos que dar como sociedad. La tierra es un mero activo financiero que cotiza en bolsa y que puede ser acaparado, concentrado, especulado por actores financieros altamente concentrados, o tiene que estar en manos de la agricultura familiar campesina indígena para producir alimentos sanos y para producir condiciones de vida digna para los trabajadores rurales, ¿no? Entonces, tierra en manos de quién al servicio de qué modelo productivo. Las semillas, que son la base de la reproducción de la vida misma, la base del futuro mismo, ¿no? Son una mera mercancía, objeto de derechos de obtentor, de patentes, acaparada por 4 corporaciones a nivel mundial, como sucede hoy, o son un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad que tiene que estar circulando libremente, adaptada localmente para generar sistemas alimentarios resilientes y la diversidad genética necesaria para poder seguir produciendo alimentos en los distintos territorios, ¿no? ¿Qué política de semilla nos damos, ¿no? ¿Qué política de agua nos damos? Cuando el agua es un alimento líquido absolutamente esencial para sostener nuestra vida y sostener las otras formas de vida con las que compartimos casa común, ¿no? Y al mismo tiempo es un insumo absolutamente necesario para la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Entonces, ¿agua para qué? ¿Agua como mera mercancía que cotiza en bolsa, como ustedes saben, de manera escandalosa desde el año pasado? ¿O un bien común, un derecho humano que nuestros estados tienen que garantizar y que tiene que estar puesto al servicio de la reproducción de la vida, ¿no?, en vez de la reproducción y la legitimación del capital? Y finalmente, los alimentos, ¿no? Alimento mera mercancía, vuelvo un poco al inicio de mi introducción, librado los juegos de la oferta y la demanda, con estas inequidades que tenemos hoy, ¿no?, niveles de nutrición aguda, crónica, sobrepeso, obesidad, que esconde carencias nutricionales, como sucede en nuestro país, o derecho humano que el Estado debe garantizar, ¿no?, y debe garantizar disponibilidad, accesibilidad, adecuación, sustentabilidad, ¿no? Entonces, desde el paradigma de la soberanía alimentaria, la alimentación es vista como un derecho humano que el Estado tiene que garantizar. Y por último, ¿qué política de generación y de reproducción y de legitimación de saberes nos damos? Saber tecnocientífico como único saber legitimado, fuertemente atravesado por conflictos de interés, con los actores comerciales interesados en seguir sosteniendo este modelo agroindustrial dominante, o ciencia digna al servicio de los pueblos, en diálogo de saberes con las comunidades campesinas y con los pueblos originarios, que parecen hoy más que nunca tener la llave para sacarnos del entuerto civilizatorio en el que nos hemos metido, ¿no? Entonces, hay un debate, una interpelación muy profunda, filosófica, del paradigma de la soberanía alimentaria, a repensar nuestra relación con la naturaleza y repensar nuestra situación con los bienes comunes naturales. Por todo esto, como ustedes pueden ver, el paradigma de la soberanía alimentaria requerirá la voluntad de millones de personas, ¿no?, articuladas, organizadas, movilizadas, para generar los cambios necesarios para la transformación de nuestros sistemas alimentarios, de modo tal de lograr agroecología, soberanía alimentaria y buen vivir en los distintos territorios.
Muchas gracias y quedo a disposición para el intercambio y para las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste hoy, Marcos. Bueno, realmente no sé cómo pudiste darnos tanta información y datos sin tener una presentación, pero por eso sos el experto. Bueno, empezamos con las preguntas y intervenciones. Nosotros tenemos, claro, hasta media hora más o menos. Y vamos en rondas de 3, si está bien contigo, Marcos. O sea, 3 personas hacen su intervención o su pregunta y vos respondés a esas 3 personas y después hacemos otra ronda. Bueno, entonces si vos tenéis una pregunta, pueden ponerlo en el chat y yo voy anotándote en la lista de preguntas. Empezamos con Agustín. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola Marcos, muy buena la presentación. Yo la duda que tenía, o también curiosidad de conocer cómo lo ves vos, es ¿por qué crees que la revolución verde y generar ese cambio en la forma de producción, por 40 y pico por ahí, fue tan rápida o se pudo implementar de una manera que hoy hacer la transición hacia este modelo agroecológico resulta mucho más difícil y lento? Si bien entiendo que pueden haber cuestiones estructurales como la tenencia de la tierra y demás que hacen a esa dificultad, en general, ¿qué opinas vos o qué crees que son las principales dificultades? Adelante, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Hola Marcos, hola a todos, un gusto estar en contacto con todos de nuevo. Yo tengo varias preguntitas en realidad. Una es, Marcos, si estás al tanto de si hay algún debate respecto a esta cuestión ética, como lo planteabas vos, la producción de alimentos en realidad como un negocio más que como la satisfacción de necesidades, que me parece que es muy importante. Por otro lado, algo que está también muy marcado, digamos que impacta mucho en esto, es la pérdida de la cultura del productor agropecuario, que lo vivimos, particularmente estaba terminando la universidad durante los 90 y es como que fue un cambio muy marcado. Pasamos de productores que eran la persona que vive en el campo, con toda su cultura, todas sus tradiciones, y se transformaron en empresarios. Y es lo que vemos hoy en lo que es la producción de soja y de commodities. Son tipos que piensan en la plata, en los números y la plata. ¿Cómo impacta y cómo se revierte eso? Necesitamos tal vez generar una nueva cultura en el productor, en este tipo de productores, porque por otro lado está el otro estrato, que es el que mencionás vos, los campesinos, los productores agroecológicos, que justamente tienen esa cultura, y que curiosamente, incluso en los ojos de la gente, son como un sector marginal. Si pensamos en campo, el campo es el sojero, y existen los otros, que en realidad son los que realmente nos dan de comer, y casualmente son los que tienen la cultura más rica respecto al campo. Y conectado con eso, me parece que está la cuestión institucional. Por lo que vos decís, el Estado tiene un gran peso en esta transición. Y yo, aparte en la Universidad de los Comechicones, trabajo en el INTA. Y te podría decir que en el INTA hay personas que te aplaudirían con esta charla y personas que pondrían 1000 excusas para negar lo que decís. Y me parece que en nuestro Estado coexisten esas dos cuestiones. El sector que realmente está defendiendo y tratando de impulsar este cambio, y otro sector que piensa solamente en el campo como una fuente de divisas para financiar toda la maquinaria del Estado. ¿Qué pensás de eso? Gracias. Y por fin, para esta ronda, Daniela. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos. Un placer. La verdad que, bueno, quiero presentarme. Yo soy una estudiante de licenciatura en nutrición. Justo en mi último año estamos tocando mucho este tema de la soberanía porque nos hacen ampliar un enfoque a futuro, como, bueno, futuros profesionales. ¿Y qué podemos hacer nosotros como nuestro aporte, nuestro granito de arena para mejorar el país, de nuestra función como nutricionistas, esto de la alimentación a futuro, como usted mismo decía, los niños que padecen un gran cáncer por estos alimentos. Nosotros tocamos mucho el tema de la ley de etiquetado, decimos cómo nos beneficiaría, más que nada a futuro, siempre pensando en los niños, porque bueno, ya la gente ahora, lamentablemente no es algo que nosotros podamos cambiar algo ya, esto es
algo que se viene luchando, e incluso me pongo a pensar como estudiante, decir, nosotros creamos estas leyes o algo para, como personas, para que cambiar, sanar, alimentar mejor, y cada vez es como por todos estos tipos de alimentos vamos como para atrás, en vez de ir para adelante. Entonces, bueno, mi pregunta más que nada era, con todo este enfoque que se quiere lograr, más que nada futuro, con estos agroalimentos, ¿hay alguna oportunidad de que, o es necesaria la creación de programas, aparte como esto de las semillitas que se le dan a la familia, que esto de la huerta que se quiere implementar? ¿Será necesario la creación de más programas o simplemente la necesidad de los programas que ya están actualmente mejorarlos, aplicarlos de mejor manera, para ayudar a este enfoque de agroecología, soberanía alimentaria y buena vida? Sería eso, y muchas gracias. Bueno, ahí estamos, tengo para entretenerme, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estos interrogantes tan interesantes, tan profundos, ¿no? Bueno, en primer lugar, Agustín, ¿no? La velocidad con la que se adoptó la Revolución Verde, ¿no? Y efectivamente, ahí una alianza muy clara, muy nítida, entre los grandes capitales y los gobiernos, ¿no? Obviamente, queriendo producir más, ¿no? Hay la obsesión por el producir más, en un contexto en que ciertamente nos cambia el debate a partir de 1985, porque antes de 1985 nosotros no teníamos condiciones de suficiencia alimentaria, ¿no? Es decir, si uno distribuía la cantidad de alimentos que se producían globalmente por la cantidad de personas que éramos, no había suficiente para todos, había una carestía crónica, ¿no? Eso cambia en el año 85. Entonces, yo creo que por un lado hubo una alianza muy fuerte, como vos sabés, Agustín, de grandes capitales, ¿no? Ustedes recordarán el rol que tuvo ahí la Fundación Rockefeller, en alianza con los gobiernos promoviendo esta primera revolución verde, sobre todo en América Latina y en otras regiones a partir de los años 60, ¿no? De la mano de las semillas de alto rendimiento, de la mano de la maquinaria agrícola, de la mano de los agrotóxicos, y ni que hablar luego con la vuelta de la biotecnología, de la transgénesis en particular, ¿no? Entonces, en ese momento, esa alianza generaba la multiplicación del rinde, ¿no? Ese crecimiento espectacular en los rindes, ¿no? En la cantidad de alimentos producidos. Y ciertamente ha habido un crecimiento espectacular en la producción de esos alimentos, pero luego empezamos a ver que los impactos que ese modelo generó en los territorios, digamos, no justificaban, digamos, el incremento en el rinde que habían generado, ¿no? Y sobre todo cuando se vio a dónde fue a parar ese rinde. Por eso decía, ¿no? la finalidad de esa producción, que no tiene por objeto alimentar en muchos casos, sino generar divisas para unos pocos actores altamente concentrados, ¿no? Así que creo que por un lado hubo esa alianza de actores muy fuertes, en donde primó particularmente la variable del rendimiento, con resultados espectaculares, y recién al poco tiempo empezó a verse los impactos que eso estaba generando cada vez con más fuerza, hasta que hoy decimos prácticamente que es un modelo fracasado, ¿no? Pero ciertamente también les puedo compartir la experiencia que yo vi con mis propios ojos en África, porque ustedes saben que la revolución verde en África no se dio en los años 60, 70, sino mucho más tardíamente, a partir del año 96 y centralmente a partir del año 2000, nuevamente con la misma alianza de actores, estados, Fundación Rockefeller, ya entraba ahí la Fundación Bill y Melinda Gates, esta alianza verde para una revolución verde en África. Y lo cierto es que ha tenido un fracaso estrepitoso esa revolución verde, ¿no? En esa revolución verde, y esto lo ato con lo que me preguntaba también Guillermo de la cultura, ¿no? Parte de ese paquete era transformar a los productores en empresarios, ¿no? Había una lógica de que tenían que salir de esa dependencia de la subsistencia a pasar a ser empresarios, ¿no? Todo un cambio de cultura empresarial alrededor de esa propuesta. Y fíjense cómo también las propias organizaciones africanas reaccionaron con fuerza. Hace muy poquito llamó la atención un poderoso comunicado de más de 500 organizaciones de fe, ¿no? De distintos credos en África, una carta abierta que le hicieron a Bill y Melinda Gates diciendo la solución no pasa por la revolución verde, sino que la solución pasa justamente por la localización, por la agroecología, por la soberanía. Entonces le dijeron, si usted está deseoso de financiar
la transformación de los sistemas alimentarios, bueno, empiece a poner su dinero por acá y no tanto para esta revolución verde que estas devastadoras consecuencias generó en los territorios. Y por supuesto que salir de ese sistema lleva tiempo, y va a llevar tiempo primero porque esos grandes capitales que se benefician de este estado de cosas no quieren que esto cambie, ¿no? Este modelo tiene grandes ganadores, y esos grandes ganadores, por supuesto, no quieren que esto cambie. Quieren seguir vendiendo semillas fiscalizadas, quieren seguir vendiendo transgénicos, quieren seguir vendiendo agrotóxicos, quieren seguir vendiendo maquinaria agrícola, quieren seguir vendiendo combustibles fósiles. Entonces, ahí hay un núcleo de intereses muy fuerte con ramificaciones en todo, en la política, en la ciencia, en la academia, en los medios, que hace que sea muy difícil. Por eso vuelvo a esto de que para revertir tenemos que ser millones de personas, ¿no? Y también un trabajo muy fuerte con los propios productores, ¿no? Demostrándoles cuán posible es hacer una transición a la agroecología y cuán rentable, ¿no? El gran mérito de Eduardo Sardá en algún punto es hablarle al bolsillo de los productores, ¿no? Porque las motivaciones pueden ser muy distintas, puede ser la necesidad de cuidar el ambiente o de cuidar la salud, de evitar la conflictividad social, pero muchas veces es salirse de un modelo que los asfixia financieramente, ¿no? Entonces, ahí la propuesta es decir, hagan números y van a ver que si avanzan en la transición agroecológica, no solo van a cuidar el suelo, van a generarle las posibilidades a sus hijos de tener un campo en condiciones de seguir produciendo, evitar la conflictividad social, cuidándose ustedes, cuidando a sus vecinos, sino también siendo rentable, es decir, le genera ingresos dignos al final del mes, igual o incluso superiores en muchos casos al modelo convencional. Pero por supuesto que eso lleva su tiempo. Y ni que hablar, Agustín, en este momento, este debate, cuando, como ustedes saben, se dio la cumbre de sistemas alimentarios, donde se puso en discusión, bueno, por un lado, la necesidad de transformar los sistemas alimentarios, en eso estamos todos de acuerdo, que necesitamos transformarlos. Lo que no nos ponemos de acuerdo es cuál es la salida. Porque estos mismos capitales que en su momento fomentaron la revolución verde, ahora dicen que este sistema está en crisis también, están de acuerdo con nosotros, pero dicen tener también la receta para sacarnos de esta crisis que ellos en algún punto mismo generaron. ¿Cuál es esa receta? La revolución 4.0 aplicada al agro, estas 12 tecnologías transformadoras. Entonces empieza a emerger con fuerza un nuevo paquete tecnológico que no es ya el de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sino nanotecnología, agricultura de precisión, productos de origen biológico, ¿no? Que permita perpetuar el negocio con los mismos actores, diversificando su cartera de productos, ¿no? Entonces, muy atentos porque mientras en la cumbre de sistemas alimentarios esa fue como la línea dominante, un sector muy importante de la sociedad, sobre todo a través de la vía campesina y miles de organizaciones en todo el mundo, dijeron el camino no va por ahí, el camino genuino es la agroecología de base campesina y la soberanía alimentaria, y por eso llamaron a una contramovilización. Entonces, por supuesto, la transformación va a requerir cambios muy profundos, muy estructurales, y por eso es absolutamente estratégica una alianza no solo de los productores, sino también de los comensales, ¿no? La fuerza que podemos tener los comensales diciendo no queremos más esto, no queremos alimentos con agrotóxicos, no queremos alimentos con residuos antibióticos, no vamos a aceptar que estos alimentos sigan siendo producidos de esta manera, ¿no? Vamos a las de Guillermo. Después podemos volver si quedan cosas pendientes de mis respuestas. La primera, la de la ética. Por supuesto que hay un debate en curso muy grande ahí, a partir de la bioética. Veo compañeras justamente conectadas que trabajan en esa línea, y ni que hablar desde la perspectiva en la que yo abogo, que es la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Esto que yo les cuento está siendo considerado incluso por los relatores especiales de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. La relatora de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación anterior, Hilal Elber, vino en visita oficial, invitada por el gobierno argentino en el año 2018, y emitió un informe lapidario, ¿no? Sobre la situación del derecho a la alimentación en nuestro país. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Reconociendo la alimentación como un derecho humano, viene planteando todas estas objeciones al modelo agroindustrial dominante. Y fíjense cuán actual es esto, que el propio relator actual, Fakiri, le presentó su informe a la cumbre de sistemas alimentarios diciendo que la cumbre de sistemas alimentarios está plagada de falsas soluciones y que la manera de realizar el derecho a la alimentación adecuada en los distintos territorios es la agroecología y es la soberanía alimentaria, ¿no? A la cual no se le dio suficiente atención en la cumbre según sus propias palabras, ¿no? Y en la misma línea, la relatora diciendo no podemos hablar de alimentación adecuada si esa alimentación viene con agrotóxicos, porque viene cargada con
con sustancias que nos van a hacer daños al organismo, y esto choca frontalmente con la idea de adecuación propia del derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Entonces, hay un debate en curso muy fuerte en el ámbito de la ética, sobre todo en el ámbito de la bioética, y sobre todo también desde la perspectiva de los derechos humanos. En segundo lugar, el tema de la cultura, ni que hablar, ¿no? Algo ya dijimos, Guille, se fomentó muy fuertemente esta seducción de usted deje el campo, ¿no? Y conviértase en empresario. Entonces, en esto que llamamos campo, en realidad englobamos un montón de fenómenos muy heterogéneos, ¿no? Hay una idea política ahí de homogeneizar, como bien decías vos, Guille, ¿no? Cuando hablamos del campo parece que es todo lo mismo. Y el campo también es la riquísima agricultura familiar campesina e indígena y la pesca artesanal, que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas. Y por un lado, tenemos una valoración social diferenciada. El gran productor agropecuario aún hoy tiene cierta valoración social, ¿no? Es el gran empresario exitoso, sea que produzca la tierra por sí mismo, o sea que se limite a alquilar el campo, ¿no? Como ustedes saben, el 70% de las explotaciones en Argentina son por tierra arrendada, es decir, el dueño de la tierra simplemente la alquila para que un pool de siembra la explote materialmente, ¿no? Y recibe un ingreso fenomenal al final del mes sin trabajar materialmente la tierra, ¿no? Alguien decía por ahí, el gran problema es que hoy la tierra está en manos de quien no gusta tenerla debajo de las uñas, ¿no? En nuestro país, decía alguien por ahí. Y por otro lado, la baja valoración social de la agricultura familiar campesina indígena, como bien decía Guillermo. Entonces, cuando uno dialoga con los jóvenes, hijos de campesinos, muchas veces el discurso familiar era: vos tenés que estudiar, migrar a la ciudad para hacer otra cosa, hacer algo distinto de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y por suerte ese proceso también se está transformando, ¿no? Cada vez hay más jóvenes, hijos de campesinos, de campesinas, que están revalorizando ese proceso, y ahí también nosotros como comensales podemos generar un cambio, ¿no? Generando esa valoración social. Basta que uno esté involucrado en la producción alimentaria, sea hasta en el balcón de casa, para ver lo complejo que es la producción alimentaria, y de esa manera valorar genuinamente a quien todos los días produce el alimento que llega a nuestras mesas, ¿no? Entonces eso es absolutamente central, porque como vos bien sabés, Guille, los cambios culturales llevan mucho tiempo, ¿no? Y por eso también vemos que este paradigma de la zona alimentaria empieza a emerger con fuerza de abajo arriba, interpelando también a la cultura, desde el arte, desde las ciudades, desde el campo, desde las propias organizaciones campesinas, pero por supuesto va a requerir tiempo para la transformación que se necesita. En tercer lugar, por supuesto, el rol del Estado, ¿no? El Estado en disputa, claramente. El Estado puede ser correa de transmisión de los intereses de los agronegocios, ¿no? Correa de transmisión de esos grandes capitales que controlan nuestros sistemas alimentarios, nuestros sistemas energéticos, o puede ser un Estado al servicio del bien común. Y por eso el Estado en disputa. Y ese Estado en disputa se da en todos los planos, se da en las universidades, se da en las escuelas, se da en los hospitales, se da en los ministerios, ¿no? Entonces, ni que hablar, yo hoy asesoro en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y toda la diversidad que, como vos bien sabés, Guille, confluye ahí adentro, ¿no? Esa coexistencia de hecho de la que vos hablás. Entonces, hay actores que están llamados a profundizar ese modelo de agronegocio transgénico, lo defienden y lo legitiman a capa y espada, y hay otros actores que dentro del mismo Estado abogamos por la construcción de políticas públicas que vayan a localizar los sistemas alimentarios, a acercar a los productores con los comensales, a hacer agroecología, a hacer economía social y popular, ¿no? Estado en disputa. Por eso también el rol clave nuestro como ciudadanas, como ciudadanos, a la hora de involucrarnos en la discusión pública, de generar, ¿no?, la presión social suficiente para que las políticas públicas vayan en el sentido que deseamos, si no estamos de acuerdo en que el camino puede ser la agroecología y la zona interior, y no en el sentido de reproducir y de legitimar el estado de cosas actual, ¿no? Porque, por supuesto, hay mucho poder concentrado ahí que quiere, como decía antes, que nada de esto cambie, ¿no? Y que, por supuesto, influyen los medios, influyen los gobiernos del signo político que quiera, influye en la academia, influye en la ciencia, influye en la construcción de la subjetividad, también a través de todo su poder de fuego, ¿no? Entonces, la disputa cultural y la disputa de sentido es central para que el Estado vaya en el sentido que queremos, ¿no? Y por último, la pregunta de Daniela, el qué podemos hacer, ¿no? Bueno, es mucho lo que podemos hacer. Por lo pronto, ya estamos caminando un caminito al intercambiar saberes sobre estos temas tan
tan importantes, tan caros para todas y para todos. Pero lo cierto es que quienes estamos acá probablemente tengamos la fortuna de estar entre los que comemos todos los días, ¿no? Entonces, en la siguiente cena, detenernos un poquito en esa cena, ¿no? Detenernos un poquito, hacer una pausa ahí, ¿no? En ese evento alimentario tan íntimo, digo, somos lo que comemos, literalmente, es la naturaleza que se transforma en nosotros a través de lo que comemos, ¿no? Somos literalmente lo que comemos, detengámonos a pensar en eso que nos llevamos a la boca. ¿Quién lo produjo? ¿Cómo lo produjo? ¿Para qué lo produjo? ¿Para quién lo produjo? ¿No? Si hacemos ese acto consciente, tornar consciente, iluminar ese evento alimentario que de tan repetido se torna opaco, hicimos un caminito importante. Luego, a renglón seguido, ¿estamos condenados inexorablemente a comer esto? ¿O podemos tener ahí en nuestro metro cuadrado, en nuestra localidad, otra alternativa, otra salida, ¿no? Entonces, ahí ver a nuestra alimentación como un acto político. En cada comida nosotros podemos decidir qué sistema alimentario queremos en cierta medida, ¿no? Entonces, si yo, muy sencillo, compro un ultraprocesado, ¿no? En un supermercado, tengo que saber que yo sigo alimentando al agronegocio y al supermercadismo y a la industria alimentaria concentrada. Si por el contrario, compro un bolsón de verduras de la UTT, ¿no? En el barrio en el que vivo, en el nodo de la UTT de mi barrio, sostengo la agricultura familiar campesina indígena, sostengo a la agroecología, sostengo la economía social y popular y sostengo a la localización de los sistemas alimentarios. Entonces, ejercer a la alimentación como un acto político, ¿no? Hacerlo consciente y hacerlo como un acto político, votando en cada plato qué sistema queremos. Ahora, ¿eso alcanza, Guille, para transformarlo todo? No. Por eso decimos, también somos miembros de una comunidad política, también somos ciudadanas y ciudadanos, y esto nos exige organizarnos, movilizarnos en pos de la construcción de esas políticas públicas que necesitamos. ¿Y esto que implica? Poner el cuerpo, difundiendo, por ejemplo, el martes que viene se va a tratar una ley que va en la dirección correcta, como es la ley de etiquetado frontal, que en realidad es una verdadera ley de promoción de la alimentación saludable. Entonces tenemos que sostener ese proceso colectivo, tenemos que acompañarlo, tenemos que difundirlo, tenemos que bancarlo, tenemos que sostenerlo, ¿no? Del mismo modo, en paralelo a eso van a estar los productores de la agricultura familiar de la UTT reclamando una ley de acceso a la tierra. No están pidiendo una reforma agraria integral y popular, están pidiendo que la tierra en la que hoy producen los alimentos que llegan a nuestras mesas puedan comprarlas con créditos blandos, con un procrear rural, ¿no? Para no estar sometidos, como están hoy, a condiciones leoninas de contratación que no les permiten siquiera construirse una pequeña casita digna donde vivir con sus familias produciendo alimentos que llegan a nuestras mesas. No les permiten siquiera plantar un frutal porque no saben si al año siguiente van a ser expulsados de esas tierras. Entonces, eso es lo que están demandando y por eso debiéramos estar todas y todos acompañando ahí ese reclamo colectivo, porque el bienestar de esas comunidades campesinas redunda también en nuestro propio bienestar, porque son ellos quienes producen esos alimentos, y esto también los va a ayudar en esa transición agroecológica que es tan necesaria. Y lo mismo como otras políticas públicas que están en discusión hoy, como son las megafactorías porcinas, el trigo transgénico, entre otras que requieren que pongamos el cuerpo, que nos movilicemos, que nos organicemos para que las políticas vayan en el sentido que soñamos, ¿no? Bueno, quiero comentar sobre la hora, porque no sé si ya capaz tenés que irte, pero tenemos muchos comentarios en el chat, muchas preguntas más para charlar. Podemos empezar con ronda 2 y Marcos, obviamente, cuando tenés que ir, cerramos la conversación de hoy. Entonces, para la siguiente persona, si pueden ser muy concretos con la pregunta, sería muy bueno. Muchas gracias. Entonces, adelante, Jorge. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Lo que quería consultarle a Marco es algo que acaba de dar una respuesta breve y creo que ya está respondida la pregunta que le quería hacer, que era si veía factible o qué pensaba él acerca de las reformas agrarias como un medio para facilitarle el acceso a la tierra a los pequeños y medianos productores, y si consideraba que había alguna experiencia exitosa en el mundo. Pero bueno, acaba de dar justamente un breve comentario a eso, así que si después lo quiere ampliar un poquito, porque desconocía de este tipo de
proyectos o propuestas que tenían hacia el Estado Nacional para conocerlo un poco más en profundidad. Pero bueno, muchas gracias por la conferencia. Gracias, Jorge. Adelante, Paula. Ay, disculpe, es que no servía mi audio. Bueno, mi pregunta es, bueno, yo estoy iniciando un proyecto de investigación precisamente para llevar estas transformaciones alimentarias en mi comunidad. Soy yo de una comunidad indígena nahua, pero en mi comunidad pues pasamos por tiempos prolongados de sequía, hasta 8 meses y pasamos sin agua. Entonces, yo no tengo mucho conocimiento sobre técnicas agroecológicas y entonces mi pregunta va hacia allá sobre cómo generar o hacer estas agroecologías en tierras secas. Nada más eso. Muchas gracias. Gracias, Paula. Y por fin, Teresa. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien, yo tenía 2 preguntas, que la primera es más bien como conceptual, digamos, que no sé bien a qué se refiere cuando dice que los pequeños productores son quienes realmente producen los alimentos que consumimos, digamos, si se refiere a que son quienes realmente producen alimentación sana, o si realmente la mayor cantidad de los productos que consumimos son producidos por ellos, digamos. En ese sentido, ¿qué pasa con todo lo que se produce en la agroindustria? O sea, ¿a dónde va todo ese caudal que supuestamente dice ser el mayor? Y la otra era si hay una propuesta superadora, digamos, como para el sistema de comercial, o sea, como lo es la agroecología para la agroindustria, en cuanto a la comercialización de semillas, a la patentación, digamos, ¿cuál sería la propuesta que permita producir, comercializar, intercambiar semillas sin, bueno, caer en ese sistema, en el sistema actual? Bien, bueno, acá muchas gracias por las preguntas. Justamente me vinieron a buscar porque nos tenemos que ir al aeropuerto, pero quiero responderlas muy brevemente. Y es más, facilito también mi correo electrónico y mi contacto para responder todas las dudas que pudieran surgir, que están sin responder en este espacio, porque me parece un espacio de intercambio absolutamente rico. Muy brevemente, Jorge, efectivamente, uno de los pilares de la soberanía alimentaria es la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular, ¿no? Esa discusión, el paradigma no la rehuye, muy por el contrario, pero es cierto que hay muchas cosas que se pueden hacer aún antes de avanzar en esa reforma agraria integral y popular, ¿no? Una, como dije, ni más ni menos, en concreto, esta ley de acceso a la tierra por la que está peleando la UTT en este momento, que va a dar lugar a la CAMPE la semana que viene. Lo otro, ¿qué hacemos con la tierra pública? ¿No? La privatizamos, la dilapidamos al mejor postor, a los amigos del poder, como sucedió en el gobierno nacional anterior, una privatización fabulosa de tierras públicas para la especulación inmobiliaria, o hacemos, por ejemplo, como está sucediendo en varios lugares, colonias de abastecimiento agroecológico. Entonces, contratos de comodato entre el Estado nacional, provincial, municipal, es decir, los titulares de los terrenos fiscales y las organizaciones campesinas para que puedan producir con criterios agroecológicos alimentos sanos en esos territorios. Es decir, esto no es una quimera, ya hay colonias de abastecimiento agroecológico en distintos puntos del país, fruto de la articulación virtuosa entre los gobiernos municipales y las organizaciones campesinas. Entonces, aún antes de avanzar en 1 centímetro cuadrado de tierra privada, podemos hacer mucho transformador, generando créditos blandos para la agricultura familiar campesina indígena, este procrear rural por el que se viene peleando, y también pensando seriamente una política seria de tierras públicas, de tierras fiscales, ¿no? Y si todo eso no es suficiente para generar la transformación que resulta tan necesaria, perfectamente habrá que abordar con seriedad una reforma agraria integral y popular para que la tierra, ni más ni menos, esté en manos de quien la trabaja, de quien la cuida y produce alimentos en armonía con la naturaleza, ¿no? De la que somos parte. Y eso es absolutamente compatible con la propia Constitución Nacional. Es decir, nuestra Constitución Nacional no prohíbe la expropiación con fines de utilidad pública. Entonces, perfectamente el Estado podría declarar de utilidad pública un determinado campo, una determinada explotación, para que ahí tenga lugar la producción de alimentos sanos por parte de las organizaciones campesinas, ¿no? Y es absolutamente congruente y legítimo conforme a la propia Constitución Nacional. En segundo lugar, lo que decía Paula respecto de la agroecología en tierras secas.
Bueno, acá desmitificar esta de las falsas soluciones, ¿no? En este contexto en que quieren autorizar el evento de trigo transgénico HB4, ¿no? Que dice ser resistente a la sequía, pero no se dice tanto tolerante a un herbicida altamente tóxico, mucho más tóxico incluso que el glifosato, que es el glufosinato de amonio. Hoy ya hay 55.000 hectáreas en nuestro país plantadas con este trigo transgénico, ¿no? Pero nuevamente fíjense cómo se aprovechan de la crisis climática para introducir nuevas tecnologías supuestamente resistentes a la sequía. Bueno, hay un informe de la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos de Estados Unidos, que cuestiona la eficacia de estas tecnologías transgénicas resistentes a la sequía. Están por verse cuál es el resultado, incluso en condiciones a campo, no de ensayos experimentales, como está sucediendo hoy. Pero más allá de eso, la verdadera solución es la adaptación local, y para eso necesitamos variedades de semillas adaptadas localmente, y ni que hablar que la agroecología es una vía adecuada para el trabajo en tierras secas. Acá, desde lo estrictamente agronómico, les puedo sugerir contactos de compañeras, de compañeros que justamente trabajan en agroecología en tierras secas, como para poder profundizar en ese abordaje. Y lo último, la pregunta de Teresa, y con esto salgo corriendo y les voy a pedir disculpas por esto. Primero la definición conceptual, que muy bien puntualizaste, Teresa. Efectivamente, el agronegocio nos ofrece el ultraprocesado, ¿no? Un cereal de base producido a escala, puede ser trigo, puede ser arroz, al cual la industria alimentaria le agrega todo el azúcar que pueda, toda la sal que pueda, todas las grasas que pueda, ¿no? Todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes. ¿Para qué? Para hacerlo rico, palatable, duradero, adictivo, bueno para los accionistas de la industria alimentaria, pésimos para comer. Esto no es alimento desde nuestra mirada. Esto es un objeto comestible ultraprocesado que no reúne la definición de alimento, que es justamente que permita al cuerpo cumplir con sus funciones fisiológicas. El verdadero alimento es la comida real, la comida, los alimentos naturales que son producidos a lo largo y ancho del país y en todo el mundo, justamente por la agricultura familiar, campesina e indígena, y que crecientemente también se van organizando para darle mayor valor agregado, pero no llegando a un punto de un ultraprocesado, sino al de un alimento natural mínimamente procesado, como puede ser, por ejemplo, una salsa de tomate triturada a partir de un tomate agroecológico producido por una organización campesina. Y por último, por supuesto que así como pensamos, hay que repensar la producción, hay que repensar el consumo, del cual ya hablamos, y hay que repensar la comercialización, ¿no? Por eso yo decía que el paradigma de la sanitaria busca localizar los sistemas alimentarios y generar ese acercamiento directo entre productor y comensal. ¿Cómo? Como un montón de maneras muy creativas que ya se están dando. Ferias del productor al consumidor, cooperativas de consumo, nodos de comercialización de las propias organizaciones campesinas. Y lo mismo, Teresa, respecto de las semillas, ¿no? En este momento acaba de aprobarse un programa Semillar que justamente busca multiplicar y distribuir semillas nativas y criollas, ¿no? Que van a permitir adaptarse localmente a los distintos ecosistemas, que es la base de un sistema alimentario resiliente que necesitamos en este contexto de crisis climática. Y ni que hablar las guardianas, los guardianes de semillas, que en todo el mundo están distribuyendo semillas para dar lugar a toda esa diversidad genética, que es ni más ni menos que lo que se ha venido haciendo en estos 12.000 años de aventura colectiva llamada agricultura. Lamentablemente, y muy a mi pesar, lo tengo acá a Ricardo, que me está instando a irme. Yo les agradezco muchísimo este intercambio. Quedo a disposición con mi correo. Por favor, Adrián, mandales mi correo, mi WhatsApp. Me escriben por la vía que estimen más adecuada y me voy a tomar el tiempo suficiente para responder todas las preguntas que haya quedado pendientes de respuesta. Muchas gracias, un abrazo fraterno y como siempre decimos, seguimos caminando y tenemos que ser muchas y muchos poniendo el cuerpo involucradas, generando conciencia, multiplicando conciencia para que este paradigma de la sanitaria pueda ser una realidad en nuestros territorios. Un abrazo fraterno y muchas gracias. Marcos, un lujazo, buen viaje, un abrazo fuerte, gracias por estar. Gracias a ustedes nuevamente. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Buenas tardes, buen viaje. Bueno, gracias por habernos acompañado. Lamentamos que hayamos tenido que cortar bueno, unos minutitos antes de lo planificado. Evidentemente hubo razones de fuerza mayor. Bueno, le damos la palabra a Adrián, que está levantando la mano. Sí, no. Antes de despedirnos, simplemente una pequeña reflexión de cierre, para que no sea un cierre tan abrupto tampoco. Yo
Yo iba a preguntar, cuando apenas terminó de exponer Marcos, iba a preguntar quién aquí se sentía angustiado, ¿no? Muchas veces hemos tenido un poco esta devolución de todas, o de muchas y muchos de ustedes, de que, bueno, parece que nos encaminamos hacia un embudo donde la perspectiva cada vez se achica más y no hay salida, ¿no? Y creo que la contundencia de Marcos, que además de ser muy elocuente, tiene realmente datos duros y tiene mucho conocimiento de lo que pasa en terreno, por lo menos en Argentina. En ese sentido, disculpas a el resto de hermanas y hermanos latinoamericanos que nos acompañan por la argentinocentricidad del evento, pero bueno, es el campo de acción de nuestro disertante, ¿no? Pero creo que muchas de las cosas que él plantea son analogables, ¿no? Como él dijo al inicio, son analogables a la región como conjunto. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y en esto yo quería una mini reflexión solamente. Fíjense que me parece que Marcos y nosotros en la diplomatura tenemos una estrategia bastante similar. Hay como una especie de analogía metodológica, si ustedes quieren. Si uno empieza a plantearse la pregunta por las soluciones, sin antes tener un conocimiento lo suficientemente cabal de las falacias con las que estamos confrontados día a día a través de nuestra exposición, a el debate público que está sesgado obviamente por la presencia del poder, como decía recién Marcos, ¿no? En los medios de comunicación, en el discurso político, etcétera, etcétera, corre un enorme riesgo, de adherirse muy rápidamente a soluciones que son como mínimo problemáticas, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece, y creo que un poco la lógica que ha seguido Marcos en su disertación de hoy ha sido análoga, como decía, es que realmente es necesario familiarizarse con la problemática, entender dónde están digamos, los cuellos de botella, dónde están las falacias en el discurso con el que estamos habitualmente acostumbrados a estar en contacto, y a partir de ahí, a partir de un conocimiento mucho más afirmado y mucho más afianzado de qué cosas pueden funcionar y qué cosas no pueden funcionar y por qué, a partir de ahí plantearse ya con mucho más potencial de fruto la pregunta por las soluciones, ¿no? Por las vías de acción. En la diplomatura lo hemos diseñado de esta forma, haciendo que del módulo 1 al módulo 3 sea un poco el diagnóstico. Esto en algún momento ya lo he mencionado, pero me parece relevante recalcarlo hoy por la analogía justamente que tiene con lo de Marcos. Y a partir del módulo 4, mucho más esta orientación fuerte hacia las soluciones, ¿no? Marco ha combinado un poco las dos cosas hoy, él ha presentado muchas de las ideas, pero fíjense que, y creo que algunas de las preguntas que aparecían en el chat tienen relación con esto también, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacemos para que todas estas ideas que se han expuesto, que realmente tienen mucho peso, mucha claridad, y con las que probablemente todos los que estamos aquí tengamos un cierto nivel de acuerdo, no digo un 100%, pero es muy probable que todos tengamos una cierta simpatía, digamos, con esta línea de pensamiento, ¿cómo hacemos ahora para trasladar esto a la realidad, ¿no? Esa es una pregunta que siempre queda pendiente y que nosotros vamos a realmente tomarnos en serio, tratar de abordarla a partir del módulo, especialmente a partir del módulo 5, ¿sí? Entonces esto es para que lo tengan en mente, para que sepan que hacia allí vamos y para que no se angustien ni se pongan muy ansiosas y ansiosos a medida que vamos avanzando hacia ese lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, a mí lo que describió Marcos me hace acordar mucho, o me resuena inmediatamente, lo primero que pensé a medida que lo iba escuchando era un concepto de Ulrich Beck, que es el de irresponsabilidad organizada, ¿no? Es decir, un sistema organizado, montado de forma tal de hacer invisibles las responsabilidades, de hacer inabordables a las personas y a las redes que están detrás de, pero no solamente para las víctimas de estos problemas, sino los propios causantes no tienen un registro claro de qué es lo que están causando de forma individual y de forma concreta, ¿no? Esto solamente se vuelve visible cuando uno analiza los efectos sistémicos, ¿no? Y cada quien puede decir, ah, bueno, pero yo trato de hacer, no sé, ¿no? De hacer A, B o C para contrarrestar estos efectos, ¿no? Sin poner en cuestión que lo que realmente genera el problema, la raíz, el motor que pone en marcha toda esta dinámica, es la lógica propia de este sistema, ¿no?
Entonces, bueno, esa es la reflexión que me gustaría dejarles para el cierre, que tengamos en mente esta idea de la irresponsabilidad organizada, porque esto nos va, creo, a facilitar bastante comprender también después por qué es difícil salir de esto, pero también por dónde se puede llegar a encontrar fisuras en este sistema de irresponsabilidad organizada para realmente generar un cambio. Así que, bien, ahí Emanuel dejó también en el Adrián, chat, creo. Sí, Perdón Mario, que te dale. interrumpa. ¿De quién es este concepto que me quedó? Me interesa seguir pensándolo, de a quién corresponde. Ulrich Beck, un sociólogo alemán fallecido en enero del 2015. ¿Alguna lectura de él vamos a tener en la diplomatura? No estoy seguro si la hemos tenido ya o la vamos a tener. Pero él es conocido sobre todo por un concepto que se llama la sociedad del riesgo, ¿no? Donde postula, entre otras cosas, que nuestra sociedad tardomoderna se caracteriza por, justamente por este tipo de riesgos que antes no existían, que son riesgos sistémicos o civilizatorios, le llama él, es decir, que son riesgos que ponen en entredicho o en riesgo, valga la redundancia, la propia continuidad, digamos, de nuestro esquema civilizatorio, ¿no? Convencionalmente los riesgos han sido siempre más localizados, más concretos, más delimitados, ¿no? Y estos riesgos, en cambio, son característicamente sistémicos, más abstractos, más difíciles de asir y de localizar o referir a un territorio en particular, porque en general atraviesan las fronteras territoriales, ¿no? Y entonces, en relación con esto, surge este concepto, esta idea de irresponsabilidad organizada, como una explicación también de por qué estas dinámicas, que son de alcance muchas veces global, son tan difíciles de torcer desde los sistemas de gobierno que son los que tenemos, ¿no? Que funcionan atados a un territorio y atados a un electorado que está precisamente vinculado a unos límites territoriales, ¿no? Pero bueno, existen otras formas de activar políticamente cambios, y eso es lo que pretendemos también intentar abrir un poquito, aunque sea la perspectiva desde el ámbito de esta diplomatura. Bueno, Mario, creo que también te habías quedado con alguna pregunta en el chat, o no sé si después bajaste la mano, y sé que muchos otros y muchas otras también. Gracias. Lamentamos que por el viaje de Marcos hubo que cortarlo un poquito antes. Ah, mira, ahí Marcelo está poniendo en pantalla el libro, no el libro original de Ulrich Beck, sino la reedición que él hizo en 2008, por lo menos en el idioma original, fue en 2008, que se llama La Sociedad del Riesgo Mundial, donde aplica esta idea de la sociedad del riesgo, digamos, a explicar un poco la dinámica global, ¿no? En un principio se concentró más en el mundo euroatlántico, o el mundo del norte, lo que llamamos en nuestro marco conceptual de la diplomatura, el norte global, y después lo hizo abarcativo al planeta en su conjunto. Bueno, eso, yo quería solamente decir eso. Si nadie más tiene algún comentario o pregunta urgente. Ah, iba a decir, Emanuel les puso ahí también los enlaces de YouTube a los conversatorios previos que hemos tenido sobre esta línea temática, ¿no? Sobre sistemas alimentarios, derecho a la alimentación, etcétera, que mencioné al Adrián, inicio. escucho a alguien hablando que tiene un No, comentario. Sí, soy Mirta. Gracias por el conversatorio espectacular. Yo quería preguntarles si se podría colocar en algún sitio lo de la diplomatura. No llegué medio tarde. Me invitaron para hacer esta conversatorio, pero quisiera saber más sobre la diplomatura, si comenzó, si hay otras, y bueno, datos. Si se puede colocar en el grupo de WhatsApp donde encontré justamente esta charla. Sí, me puedes escribir a mí. Bueno, ya está el correo ahí en el chat. Un chat. Ah, perfecto. Y si no, me pones tu correo y yo te escribo. ¿Quién está hablando, perdón?
Rachel, acá estoy. Bien, bien. Tengo dificultades por internet. Ok, Richard. ¿La diplomatoria ya comenzó o se puede comenzar otro aporte? Creo que Te eso, te Adrián. sugiero, Mirta, si tenés interés en la diplomatura, escribile a Rachel. Ella te deja ahora el correo en el chat. Estás pudiendo ver el chat, ¿no? No estoy viendo el chat, este es el tema. Perfecto. No tengo chat. Perfecto. Ahí vas a encontrar la página web de la diplomatura que te la dejó Emanuel. La vuelvo a poner por las dudas. Y te va a dejar Rachel su dirección de correo para que le escribas. Ella te va a dar toda la información para ver si te puedes sumar y si tenés... Bueno, si tenés interés. La diplomatura ya comenzó, pero todavía estás a tiempo de sumarte si querés y podés dedicar un poquito de tiempo a recuperar el tiempo atrasado. bien, 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 bien. Muchísimas gracias. Ahí Con gusto, veo. Mirta. Ecología Integral W. Ecología Integral W. ¿Me lo pueden colocar de nuevo, por favor? Porque se me... Sí, ahí te lo pongo otra vez. Ahí es el último mensaje que tenés en el chat. Bien. Bien, bien. Bueno, y recordar también para quienes tengan interés en la temática específica de sistemas alimentarios, agroecología, alimentación sana, derecho a la alimentación, transición alimentaria, etc. Tanto la Universidad Católica de Santiago del Estero, que nos acompañó en la organización hoy, como la Universidad Nacional de Río Negro y como la Universidad Nacional de los Comechingones, de todas cuyas universidades hay representantes aquí presentes en la reunión hoy, también tienen programas vinculados a estos temas. Así que invitarlos también a que se comuniquen con ellos para profundizar sobre eso. Bueno, de nuestra parte, al menos de mi parte, más nada. No sé, Rachel o Emanuel, si quieren agregar algo. Agradecer por la presencia de cada uno, de cada una, y bueno, invitarlos a que puedan realizar la autoevaluación, quienes están haciendo la cursada completa, y que nos consulten por cualquier cosa que estén necesitando, y bueno, nos encontramos entonces la semana que viene para comenzar con el tercer módulo y ya la última recta final antes de terminar el año, previo después al inicio en la segunda etapa del año que viene, así que bueno, renovar el esfuerzo y el entusiasmo de este proceso y bueno, y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Mirta, si vos querés quedarte un ratito más y te hablo sobre la diplomatura. Sí. Gracias a todos. Hasta luego. Gusto verlos.